Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versos del 5 al 10. Colosenses capítulo 2, versos del 5 al 10. Colosenses capítulo 2, versos del 5 al 10. Y dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias también por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Señor, permite que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Rogamos que tu Espíritu, Señor, sea el que nos muestre estas verdades, Señor, que tu palabra encierra y que tú quieres transmitirnos, Señor, en esta mañana. Perdona nuestros muchos pecados, Señor, y sé tú el que hable aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje porque vamos a estar recurriendo a él continuamente. Le he puesto por título a este sermón: Completos en Cristo. Completos en Cristo. Este es uno de esos textos que por donde quiera que lo mires vas a encontrar el mismo denominador común, y es Cristo. Vas a ver a Cristo por todas partes. Podemos decir que es un pasaje cristocéntrico, y aprecio significativamente esta carta. De manera ininterrumpida, el pastor ha estado hablando de la carta de Efesios, pero en las oportunidades que él me ha pedido que comparta con ustedes, yo lo he estado haciendo sobre esta carta de Colosenses, porque considero que también tiene grandes verdades que son útiles para nosotros los cristianos en este tiempo. Verdades a las cuales nosotros necesitamos estar afianzados. Verdades que nosotros tenemos que apropiarnos totalmente de ellas. De manera comparativa, esta carta tiene mucho en común con Efesios. En Efesios nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ese es el énfasis principal ahí en Efesios. Pero en el Colosenses el apóstol Pablo nos habla de Cristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de su cuerpo. Si hay algo que Pablo ratifica en toda su carta a los Colosenses, es que no estamos acéfalos. La vez anterior cuando hablé de los versos del 1 al 5 y estuve hablando acerca de la lucha del apóstol Pablo. Y ahí pudimos ver algunas cosas de la lucha que Pablo tenía, el objeto de la lucha de Pablo. Dice, para que experimentaran el mismo consuelo, para que permanecieran en la unidad que solo se logra en el amor, y para que crecieran en el conocimiento de Cristo y de su obra, a fin de poder enfrentar los errores que amenazaban a la iglesia de aquellos días. ¿Cuáles eran esos peligros que enfrentaban los cristianos de los tiempos de Pablo? Según el verso 2, pudiéramos decir, el desaliento en las pruebas, la división por falta de amor, el desconocimiento de la doctrina, es decir, el desconocimiento de quién es Cristo. Esos eran algunos de los problemas que la iglesia de aquel tiempo enfrentaba.
Y estos son algunos de los problemas que también nosotros hoy estamos enfrentando. ¿Acaso tiene esto que ver con la iglesia del siglo XXI? ¿Se parece en algo a los peligros que enfrentaba la iglesia cristiana contemporánea? ¿Están los cristianos de América azotados por alguna de estos males? ¿Acaso es Miami un punto exclusivo del planeta no expuesto a los huracanes espirituales? ¿Por alguna casualidad alguien ha creído que Miami es un punto inmune a los virus maliciosos y a las maquinaciones del maligno? ¿O quizás eres de lo que piensa que no importa que todo se hunda, mi familia no está expuesta? Ahí estoy seguro, ahí sí que yo lo garantizo, porque el alcalde de ese vecindario soy yo. ¿O eres de los que dicen, solo yo he quedado? Mi coraza es a prueba de todo, a mí no me entran ni las balas. Quizás pudieras pensar así, pero debes saber algo. Tu vida, tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu país, tu continente y todo está bajo el peligro de ser azotado por las peores epidemias que el ser humano ha podido enfrentar: el desaliento, la división, el desconocimiento. Para estos males el apóstol Pablo nos da un remedio sanador, y este remedio es Cristo, por medio de un principio muy aplicativo que es la exhortación. El apóstol Pablo en este pasaje exhorta a los cristianos de Colosa, y esa exhortación queda vigente también para nosotros. La Biblia nos llama a exhortarnos los unos a los otros, pero tenemos que saber hacerlo. La Biblia nos llama a hablar la verdad los unos con los otros, pero también tenemos que aprender a hacerlo. Dice, hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Pero a veces cuando vamos a exhortar, lo que hacemos es herirnos, dañarnos, maltratarnos. Queríamos fortalecer a alguien y ayudarlo, pero más bien lo que le hicimos fue daño. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para poder exhortarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos dé las palabras y el momento oportuno para hacer las cosas y para hacerlas de la mejor manera y únicamente para su gloria. Pero a veces lo hacemos con otros motivos. Dios nos libre y nos ayude a hacer las cosas de una forma correcta. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Cristo. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Cristo. Me llama poderosamente la atención que Pablo use aquí dos figuras. Una es de la agricultura y la otra es de la construcción, para ayudarnos a entender qué función tiene Cristo en nuestra vida de fe. No es extraño encontrar predicadores que nos proponen un evangelio en el que todo lo hace el hombre. Tú te salvas cuando tú decides hacerlo. Tú haces la obra. Tú tienes el potencial, el poder está en ti. Tú declaras, tú obedeces, tú y tú. Es un evangelio antropocéntrico. El hombre es el centro. El hombre es el que hace todas las cosas. Este no es el evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra. El evangelio es Cristo. El énfasis del evangelio recae en Cristo y en su obra. Pero la mayoría de las iglesias hoy predican un evangelio diferente, donde el énfasis recae en el hombre y en su obediencia. Todo es si el hombre quiere. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con relación a eso, porque no podemos predicar otro evangelio. Como decía el apóstol Pablo, si aún yo o un ángel del cielo predicare un evangelio diferente, sea anatema, separado de Dios. Dios nos libre y que siempre podamos ir en pos de la verdad, que siempre podamos ir en pos del evangelio.
Y como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el Evangelio, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza está en Cristo. La obra de la redención es de Cristo, no es mi obra. Es únicamente por su gracia, es únicamente por su misericordia que nosotros podemos estar en Cristo. No obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, ni para ser bendecidos por Él. Nosotros obedecemos a Dios porque ya fuimos aceptados, ya fuimos bendecidos por Él. Por eso es que le obedecemos. Ahora, si cambiamos este orden y ponemos los imperativos primero, nosotros entonces estamos cambiando el Evangelio. Entonces estamos promoviendo el moralismo y no el cristianismo. Y en este error muchos han caído en nuestros días. Pero como iglesia, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. El Evangelio es que Cristo nos llama, Cristo nos escoge. Pero en el moralismo, todo lo hace el hombre. El énfasis recae en el hombre. La fuerza está en el hombre. Y la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos propone un mensaje que es completamente diferente a ese del nuevo evangelio. Un mensaje que quizás no es popular, pero es mucho más teocéntrico. De ahí la figura de un edificio. Así que Pablo, como buen arquitecto, va a lo primero. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Cristo. ¿Qué razones tenemos para decir que estamos completos en Cristo? Primera razón, estamos completos en Él porque Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Dice el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El término usado aquí es arraigado, y en griego este término procede de la agricultura, literalmente se refiere a echar raíz. Eso es lo que significa en el griego, es echar raíz, establecerse, fundamentarse, sentar las bases. Sentar las bases es un fundamento, es algo que está firme. Y esta expresión nos remite al pasado. Esto es interesantísimo, que esta expresión que Reina Valera traduce arraigado, nos remite al pasado, a un hecho que ya sucedió en el momento de nuestra conversión. Algo que ya pasó anteriormente y que es irrepetible. Es algo que no vuelve a suceder, pero que sus resultados, fíjese, sus resultados todavía se cosechan en el presente. Es algo que pasó cuando nosotros nos convertimos, pero sus resultados todavía se están cosechando. Y esa es la idea que el apóstol Pablo tiene en mente cuando le está hablando a estos creyentes. Nosotros no nos arraigamos a Cristo. Dios fue el que nos plantó en este terreno. Este terreno tiene todos los nutrientes que necesita el árbol de nuestra nueva vida en Cristo. Es Dios quien nos ha plantado ahí en ese terreno. Pero ese terreno que es Cristo, que es el fundamento sobre el cual descansa nuestra vida, tiene todos los nutrientes, todas las cosas que nosotros necesitamos para crecer, para madurar, para vivir la vida cristiana. Aquellos que fueron enraizados continúan siendo edificados hasta que complete su obra de gracia en ellos. Es decir, los que fueron enraizados, los que fueron arraigados, continúan siendo edificados hasta que Dios complete su obra de gracia en ellos. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha sido el que ha comenzado en nosotros la buena obra. Y Dios es el que continúa haciendo esa
buena obra en nosotros. Él es el que continúa llevándonos al crecimiento. Los verdaderos cristianos dan fruto como consecuencia de su unión con Cristo. Puede ser a 30, a 60, a 80, a 100%. Pero no es en nuestra fuerza. No es porque nosotros queremos dar los frutos. Es el resultado de estar unidos a Cristo, al fundamento, a la roca inconmovible de los siglos. Nuestra unidad con Él permite que nosotros podamos dar fruto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el verso 5 dice: separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Dios, nada podéis hacer. Si nosotros hemos creído en un evangelio que es humano, donde las fuerzas son nuestras, donde la obra de la redención la hace el hombre, nosotros no podemos dar fruto. Porque es Dios el que da este fruto. Y es producto de su obra en nosotros, de su gracia. El término habéis recibido implica recibir cerca, tener intimidad. El verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así que este término implica intimidad, tener intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Él no es sobre nuestros términos, sino sobre los suyos. De ser enemigos, extraños, malos, extranjeros, hijos de ira, hijos del reino de las tinieblas, ahora nos has trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha reconciliado. Qué maravilloso es saber esto. Y esta verdad el apóstol Pablo se la recuerda a los colosenses. Ahí en el capítulo 1, el verso 13 y 14, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Qué maravilloso. Es en Cristo que nosotros podemos tener intimidad. Es en Cristo que nosotros podemos ser redimidos, que podemos ser salvos, que podemos ser perdonados, únicamente en Cristo. No hay otra forma por medio de la cual nosotros podamos ser salvos. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy muchos andan buscando una nueva bendición. ¿Serán que no han sido bendecidos en Cristo? Me pregunto a veces. ¿Será que no han sido bendecidos verdaderamente en Cristo y por eso tienen necesidad de otras cosas? Hermanos, nosotros tenemos que estar claros de lo que poseemos y sobre quién está nuestra fe. La Biblia dice que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Y podemos dar gloria a Dios por eso. Recuerda esto, pudieras tener presente cómo te encontrabas cuando estabas sin esperanza, cuando estabas sin Dios en este mundo. ¿Puedes recordar la purificación de tus antiguos pecados? ¿Podrás pensar en eso? Cuando tú vivías alejado de Dios, cuando no había esperanza para ti, cuando tú estabas sumergido en el pecado, ¿podrás recordar eso? Ahora te recuerdo algo. Ya no eres un hijo de ira. Si el Señor te rescató, ya no eres un hijo de ira. Revisas bien tus fundamentos, tus raíces, sobre qué base es tu relación con Cristo. Si tú eres enemigo de Él y te has dado cuenta que has estado andando lejos de Él, detente y revisa muy bien tu estatus. Pero si tú fuiste rescatado por el Señor, tú has sido perdonado. Y la Biblia dice que tú eres un hijo de Él y que tú eres coheredero con Cristo. Por eso es que estamos completos en Cristo, mis amados hermanos. No necesitamos otra cosa, no necesitamos otro evangelio. En Cristo nosotros estamos completos. Cristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades espirituales de los hombres. Cristo es suficiente. Por eso debemos descansar en Él. Pero si tú estás aquí
en esta mañana y aún tú no sabes quién es Cristo, Dios también puede estar tocando a tu corazón. Necesitas reconocer el lugar en que te encuentras. Necesitas examinar tu vida y ver cuán alejada o alejado de Dios ha estado. Reconocer que eres pecadora. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa que tú puedas ser religiosa, porque a veces decimos, somos religiosos, yo tengo fe, yo creo en Dios a mi manera. Esa no es la fe de la que nosotros estamos hablando. Esa es la fe que tiene el mundo, pero esa no es una fe salvadora. Dios lo enseña en su palabra. La fe salvadora es aquella que trae paz a nuestro corazón porque hemos sido justificados, porque hemos sido perdonados, porque toda nuestra deuda ha sido pagada por Cristo. Y eso trae paz y regocijo a nuestros corazones. Y de eso es que yo te hablo. La Biblia llama a examinarnos si estamos en la fe. Ahí en la carta de los Corintios el apóstol Pablo le llama a los Corintios a examinarse si está ahí en la fe. Porque pudiera ser que alguien crea que está en la fe y realmente no estarlo. Jesús le decía a sus discípulos, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Es decir, que nosotros podemos creer que estamos bien, que andamos bien y estar equivocados. Necesitamos siempre examinar la palabra de Dios, que es la que nos dice por dónde debemos andar, que es la que nos dice quién es Dios, cómo relacionarnos con Él, cómo reconciliarnos con Él. Eso está en la palabra de Dios. El miércoles pasado, mientras estudiábamos la confesión, hablábamos de la importancia de la revelación especial de Dios. Dios se ha revelado en Cristo y Dios en su revelación especial nos ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos relacionarnos correctamente con Él, para que nosotros sepamos quién es Él, quién es Cristo y cómo nuestros pecados pueden ser perdonados en Él. ¿Cuál es la obra que hizo Cristo? Eso solo nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. En ningún otro lugar nosotros podemos encontrar acerca de esto. Así que si tú estás sin Cristo, te animo en esta mañana para que tú puedas pensar, para que tú puedas examinar tu vida y para que tú puedas buscar de corazón al Señor. Pero si ya te has visto ahí, te has visto que eres pecador y no te has olvidado de que tus pecados han sido lavados, que has sido comprado con un alto precio, que tú le perteneces y que eres salvo, quiero también animarte a vivir en Cristo como Él manda. Dice este texto, el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Se nos manda a andar en el Señor Jesucristo, a caminar en el Señor Jesucristo. Así como has creído, has de vivir. Como has creído, has de vivir. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? La Biblia dice que por fe. Creímos en Él por la fe. Ahora, la fe no es algo nuestro. La fe es un don de Dios. La fe esta que es bíblica es un don de Dios. Es Dios quien la da. Y la Biblia nos enseña que si Dios nos ha rescatado, lo ha hecho por medio de la fe. Es decir, nos hemos apropiado del sacrificio de Cristo y de sus beneficios únicamente a través de la fe que Dios nos ha dado. Pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos andar por fe. Y aquí está diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo le recibimos? Por la fe. ¿Cómo debemos andar en Él? Por la fe. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribió también a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 7, dice, porque por la fe andamos, no por vista. Es decir, que el creyente anda por fe, no por vista. Es la confianza que Dios nos ha dado en que su sacrificio es real,
que su sacrificio es efectivo, que sus misericordias son eternas y que hemos sido lavados, hemos sido comprados y somos herederos de su reino. Somos sus hijos. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Pudiera pensar en Romanos 1:16, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, fíjese, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela, hermanos. ¿De qué manera? Dice: por fe y para fe. En otras palabras, fe de principio a fin. La vida cristiana es una vida de fe. Tanto nuestra justificación, es decir, en el momento que fuimos reconciliados con Dios, que fuimos perdonados, como nuestra santificación, dependen de la fe hasta que seamos glorificados. Y pudiéramos ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, este capítulo maravilloso que muchos conocemos y que tanto bien hace a nuestras vidas. En el verso 2 dice lo siguiente: porque por ella, hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, los antiguos, aquellos que vivieron antes de nosotros, alcanzaron buen testimonio. Pero en el verso 4 dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Y pudiéramos leer el verso 17 al 19 y el verso 8 también pudiéramos leerlo. Y pudiéramos leer todo el capítulo, donde se nos habla que la fe marca la diferencia, hermanos míos. La fe que Dios da marca una diferencia en nuestras vidas. Y esa es la fe que sus hijos han recibido. Por tanto, nosotros debemos vivir por esa fe. Somos nutridos por esa fe en Cristo. Somos fortalecidos en Cristo. Y todo por medio de la fe. Leo ahí en el verso 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés hizo todas estas cosas. La fe que Dios le dio. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Usted sabe lo que es eso? Al puesto de mayor esplendor, él renunció por la fe. Cuando la fe es genuina, usted puede hacer cualquiera de estas cosas. Puede renunciar y puede escoger. Y fíjense lo que escogió. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe siempre marca una diferencia en nuestras vidas. Ahora el pasaje también nos da la idea que nosotros hemos creído en Él por la fe, pero también por Él. Por Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Él nos hizo renacer. Él nos dio vida. Él puso en nosotros un nuevo corazón. Él nos llamó y nos salvó con llamamiento santo. Lo primero de lo primero sigue siendo Él. Cristo es lo primero. La salvación es por gracia, no por obra. Es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Así es la salvación. Me gozaba cuando cantamos el himno 159, Roca de la Eternidad. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento sobre el que descansan nuestras vidas. Pero en la segunda estrofa dice este himno: del pecado no podré justificación lograr.
solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré saldar. Esta es la versión del Linario Popular. Solo en Cristo, teniendo fe, deuda tal podré saldar. Cristo es el fundamento. Si tenemos este fundamento, esta base, esta raíz, nadie nos puede derribar, mis hermanos. Nadie nos puede mover. Cuando enfrentemos nuestras mayores luchas, debemos asegurarnos de cuál es nuestro fundamento. Debemos recordar en quién nosotros estamos anclados. Y es en Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Como le decía Pablo a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la iglesia está construida sobre ese fundamento. Y nuestras vidas están sobre ese fundamento que es Cristo. Nadie puede cambiar ese fundamento. La vida cristiana descansa en Cristo. No en las emociones, no en lo novedoso, no en los espectáculos, no en las nuevas revelaciones. No, la vida cristiana descansa únicamente en Cristo. Y sin embargo hoy vemos de iglesias que se llaman iglesias, pero lo que tienen es espectáculos y no se predica a Cristo. El cristiano descansa sobre Cristo. Y esto implica sobre Cristo, sobre su persona, sobre su enseñanza, sobre lo que Él es. Y sobre eso es que se construyen nuestras vidas y sobre lo que descansa la iglesia como cuerpo de Cristo. Estas iglesias han perdido la visión. Estas iglesias han perdido su razón de ser. Y lo digo con tristeza. No me gozo en eso. Ojalá que puedan regresar. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad. Se habla del ministerio de fe. Se habla del ministerio para de sufrir. Se habla de muchas cosas, de muchos ministerios. Pero nada de eso está fundamentado en el evangelio de Jesucristo. Nada de esto está fundamentado en la palabra de Dios. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. No somos fuertes porque tenemos asegurado un estatus legal, una estabilidad económica, un renombrado pedigrí, una influencia política y mucho menos un oficio, ya sea laboral, religioso o lo que sea. No, nuestro fundamento es el que nos hace fuerte, el estatus que no cambia, y es que somos hijos de Dios por la fe en Él, en Cristo. Y eso es lo que no cambia. Y eso es lo que puede hacer que una iglesia y que un cristiano pueda enfrentar las más grandes adversidades. El saber cuál es su fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo, la esperanza de gloria. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Él, completos en Cristo. ¿Habrá alguna otra razón para decir que estamos completos en Cristo? Estamos completos en Él porque Cristo es nuestra estructura. Cristo es nuestra estructura. Aquí Pablo usa un término de construcción. La palabra implica construir sobre, levantar una estructura sobre algo ya establecido. Y Reina Valera la traduce como sobre edificados en Él. Es lo que se construye sobre ese fundamento, sobre ese cimiento. Y esa obra la está haciendo Dios en nuestras vidas. Es Dios el que hace eso en la iglesia. Es Dios el que hace esa obra en nosotros. Sobre edificados en Él. Aquí se indica al Señor Jesús como el fundamento. Y nosotros somos sobre edificados en Él, que es la roca inconmovible de los siglos. Fuimos arraigados una vez por todas, pero estamos siendo edificados continuamente. Arraigados una vez por todas, pero siempre estamos siendo edificados. Es decir, el fundamento se ha puesto una vez por todas. Pero Dios, después que nos ha fundamentado en Cristo, continúa haciendo una obra de gracia en nuestras vidas para llevarnos a la madurez, para llevarnos al crecimiento.
Quiero leer en Isaías capítulo 26, el verso 12, que dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. No somos nosotros, hermanos, los que nos edificamos. No somos nosotros los que decimos: oh, como yo estoy madurando porque yo hago. No somos nosotros, es Dios el que hace esa obra en nuestras vidas. Y pudiéramos leer otros pasajes, pudiéramos leer 1 Corintios 15:10, donde el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, que el apóstol Pablo reconoce que su crecimiento en Cristo, su edificación en Cristo, no dependía de él. No era él, era Dios el que estaba haciendo esa obra en su vida. Y esa es la obra que Dios ha de hacer en cada uno de sus hijos. Llevarlos a la madurez, sobreedificarlos. Dios tiene todo este tiempo de nuestro peregrinaje aquí para estar haciendo esa obra. Es lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, mis hermanos. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta el día de Cristo. Es decir, mientras nosotros vayamos por este mundo, Dios está obrando en nosotros. Ya fuimos salvos para siempre, pero ahora Dios sigue obrando para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos santificados. Y esa es la obra de gracia que Dios continúa haciendo en nuestras vidas. Pudiéramos citar Hebreos 13:21, que también habla acerca de este propósito. Dice ahí en Hebreos 13:21 lo siguiente: os haga actos, el Señor os haga acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, que Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que sobreedifica nuestras vidas. Él es el que pone toda la estructura de nuestras vidas. Es por Él, no es por nosotros. Ahora, ahí vemos cómo es que Dios sobreedifica. Pero por contraposición, vayamos al verso 8 y veamos cómo edifican otros, cómo edifican los engañadores. Dice el verso 8 de Colosenses capítulo 2: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo sobreedifican los engañadores? Por filosofía, con tradiciones, según los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, no según Cristo. Es decir, que Cristo no cuenta para ellos en ninguna de estas cosas. Y Pablo llama la atención ahí a la iglesia. Ahí él le llama la atención: mirad, estar alerta, estar atento. Estén alertas, que nadie les vaya a engañar, que nadie les vaya a confundir por medio de filosofías y huecas sutilezas, por hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Hay que estar alerta, mis hermanos. No podemos pensar que nosotros podemos descuidarnos. El apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, que nosotros tenemos que estar alerta y mirando qué es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, buscando su voluntad que está revelada ahí en las Escrituras. Así que hay un llamado de alerta, porque hay quienes sobreedifican de manera diferente. Ahora, la filosofía, ahí habla de filosofía. El significado literal de filosofía es amor a la sabiduría. La filosofía no es dañina en sí mismo, pero se torna dañina cuando los hombres buscan la sabiduría aparte del Señor. Cuando los hombres quitan de la filosofía al Señor, entonces esa sabiduría es dañina.
La sabiduría es la forma de dar respuestas a las interrogantes del hombre. Eso es lo que busca. Pero cuando ellos se apartan de la revelación de Dios y empiezan a buscar sus propias respuestas en otros lugares, ya se torna en dañina. La Biblia en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, que no podemos leer por cuestión de tiempo, nos habla acerca de la sabiduría. Y hay una comparación ahí entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Y dice cómo es la sabiduría terrenal y cómo es la sabiduría que proviene de Dios. Ahora dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí en este pasaje el término filosofía se emplea para describir los intentos de los hombres de encontrar mediante su propio intelecto e investigación aquellas cosas que solo pueden ser conocidas por revelación divina. Fíjese, la idea que hay detrás de esta palabra es hablarnos de aquellos hombres que quieren encontrar por medio de su intelecto e investigación aquellas cosas que solo pueden ser conocidas por medio de la revelación divina. Recuerda que el problema en Colosas eran los gnósticos, la herejía gnóstica, que ellos hablaban de un conocimiento superior, que algunos podían tener una supuesta gnosis. Y entonces el apóstol Pablo le dice que por medio de la revelación ellos podían conocer al Señor. Por medio de la revelación ellos tenían las cosas que verdaderamente eran necesarias. Y estos gnósticos atacaban la persona de Cristo, diciendo que Cristo no era Dios, ni que Cristo era hombre tampoco, sino que era alguien intermedio, un ser intermedio entre Dios y el hombre. Pero el apóstol Pablo deja claro que en Cristo nosotros estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, vosotros estáis completos en Él. Ahí en Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, el verso 14, se nos dice, pero el hombre natural, el hombre sin Dios no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Dios no entiende las cosas espirituales. Dios dice en el verso 10 de ese mismo capítulo, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu. También el apóstol Pablo habla de las huecas sutilezas. Son enseñanzas falsas y carentes de valor. Se refiere a aquellos que pretenden tener verdades secretas. Los hombres se han inventado muchas filosofías, pero los cristianos han caído en eso también. Hay muchas filosofías hoy en día para hacer crecer la iglesia con nuestras fuerzas. Y cuando oímos hablar de la iglesia al gusto del consumidor, eso es una filosofía para hacer crecer la iglesia, donde los principios bíblicos son excluidos, donde los principios bíblicos no se tienen en cuenta. Y así pudiéramos hacer una mención de filosofía y de métodos que el hombre usa para hacer crecer la iglesia. La iglesia crece con el crecimiento que da Dios. Si nosotros obedecemos su palabra y predicamos el evangelio, cada uno de nosotros, la iglesia crece porque Dios es el que hace que su palabra prospere. Y Dios es el que alcanza al pecador. Nosotros nada más somos instrumentos. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién es el que lo da? Dios. Dios es el que hace crecer a su iglesia, no somos nosotros. Y ahí por último el apóstol Pablo dice las tradiciones de los hombres. Habla de las tradiciones de los hombres y a veces a nosotros nos parece que las tradiciones es lo mejor que nosotros podemos tener. A veces las tradiciones no son malas, pero muchas veces sí lo son y son dañinas. Y a veces vemos las tradiciones como si fueran la misma palabra de Dios. Y no es así. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Hace algún tiempo oí una ilustración acerca de una joven que se casó. Pero cuando ella se casa, y está friendo bistec, ella le picaba las puntas. Y alguien le preguntó, su suegra le preguntó, que por qué ella picaba las puntas del bistec. Y ella le dijo, porque mi mamá siempre lo ha hecho así. Y entonces se preguntaron, bueno, ¿y por qué tu mamá siempre lo ha hecho así? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Será que queda más sabroso? ¿Qué hay
detrás de esa práctica. Y fueron y le preguntaron a la mamá. Y la mamá le dijo, no, yo no sé. Mi mamá siempre lo ha hecho así también. Y entonces fueron y le preguntaron a la abuela que por qué siempre ella picaba el bistec. Y ella le dijo, muy sencillo, porque mi sartén era pequeño y el bistec era grande y no cabía, entonces yo lo picaba. Pero fíjense, para que ustedes vean cómo las tradiciones, cómo a veces nosotros aceptamos las tradiciones como si fuera la verdad, como si fuera todo auténtico, y no siempre es así. Por eso es que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Darle la espalda a la revelación de Dios no nos hace más inteligentes. Sí, nos hace más brutos, pero no más inteligentes. Nos hace más ignorantes, porque toda verdad procede de Dios y Él ha revelado su mente en su palabra. Abandonar la verdad bíblica por una filosofía hueca es como regresar al preescolar después de haber hecho un doctorado. Detrás de la falsa doctrina hay una influencia diabólica, mis hermanos. El enemigo está ahí atrás de la falsa doctrina. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 11, 3, 4 y 13 al 15, que no lo podemos leer porque ya voy a terminar. Dice ese pasaje que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Y como iglesia nosotros necesitamos estar alertas con relación a esto. Necesitamos estar bien alerta. Y le dejo el último punto. Estamos completos en Él porque Cristo es nuestra confirmación. Cristo es nuestra confirmación. Quiere decir de manera literal, el que estabiliza nuestra estructura. Es algo así como el arquitrabe en una construcción. Es lo que une todas nuestras vidas. Por eso Cristo es nuestra confirmación. Ahora la palabra de Dios dice ahí en este pasaje de Colosenses, el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Fe ahí no es confianza, como nosotros muchas veces pensamos. Fe es enseñanza, es doctrina, y eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une a nosotros, la doctrina. Eso es lo que permite que la construcción no se desplome. Es toda una armazón. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo por una sencilla razón, porque en Él habita la plenitud de la deidad, hermanos míos. En otras palabras, Cristo es Dios. Este pasaje, el verso 10, nos enseña que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Los gnósticos negaban esta verdad. Y hoy en día hay muchos que niegan estas verdades con pequeños cambios, pero la esencia es la misma. Hay algunos que niegan que Jesús era Dios y dicen que era un hombre bueno y perfecto, pero que Él no era Dios. Y otros dicen lo contrario. Ahora nosotros tenemos que creer ambas cosas. Nosotros creemos que Cristo es 100% Dios y que Cristo es 100% hombre. Por eso es que en Él nosotros estamos completos. Dice el texto y lo leo, porque en Él habita corporalmente, en su cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, no necesitamos ninguna otra cosa, que es la cabeza de todo principado y potestad. Spurgeon, hablando acerca de esto, decía que nada más necesitábamos a Cristo nada más. Y entonces dice, somos completos sin la ayuda de ceremonias judías. Somos completos sin la ayuda de filosofía. Somos completos sin los inventos de la superstición. Y somos completos sin los méritos humanos. En Cristo nosotros estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está sobre todas las cosas. Le animo a venir a Cristo si aún usted no lo ha hecho. A refugiarse en Cristo. No en iglesia, no en filosofía, no en tradiciones de los hombres, sino únicamente en Cristo. Porque Cristo
es el Salvador. Y como el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia, vosotros estáis completos en Él. No necesitamos otra cosa. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra que tanto bien hace a nuestras vidas. Señor, permite que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Y edifícanos, Señor. Sigue edificándonos cada día para que nosotros podamos seguir madurando y podamos seguir creciendo a la estatura de tu plenitud. Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Y gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu casa. En el nombre